¿Qué tal? Vamos a meternos de lleno en un tema que, la verdad, es súper crítico, pero que muchas veces se pasa por alto: el diseño de datos. Y ojo, no estamos hablando solo de tirar tablas y columnas. No, no. Estamos hablando de construir los cimientos, la base sobre la que se va a parar un sistema completo. Y para que nos demos una idea de lo importante que es esto, piénsenlo así: una base de datos mal hecha es como querer levantar un edificio gigante sobre cimientos de arena. ¿Qué va a pasar? Pues tarde o temprano todo empieza a fallar, se vuelve más caro, más lento, un peligro. Es la clásica deuda técnica que no solo complica el código, sino que al final del día le pone un freno de mano al negocio. Ok, vamos al primer principio, que es la regla de oro para todo lo que sigue. El negocio va primero que el código. Y aquí está el clic, el punto clave. Antes de siquiera pensar en cómo vamos a guardar la información, el objetivo real es entender y modelar el negocio. O sea, tenemos que meternos a fondo en sus reglas, sus procesos, cómo se comporta. Lo de las tablas y las columnas, eso de verdad viene mucho, pero mucho después. Y eso nos lleva a diferenciar dos cosas que son clave. A ver, por un lado tenemos el modelo de dominio. ¿Qué es eso? Básicamente es el que se enfoca en la lógica del negocio, en el cómo funciona todo. Y por el otro lado está el modelo de datos, que se preocupa por la persistencia, o sea, por el qué cosas necesitamos guardar. Son dos mundos distintos, y créanme, confundirlos es la receta perfecta para el desastre. ¿De verdad hay que guardarlo todo? Esta es la pregunta del millón que hay que hacerse una y otra vez. Porque, a ver, el modelo de dominio puede estar lleno de cosas que solo existen para representar un comportamiento o una lógica que pasa en un momento. No todo, absolutamente no todo, tiene que terminar en una tabla de la base de datos. Y aquí va uno de los errores más típicos, una trampa en la que es muy fácil caer: pensar que cada clase que tenemos en el código tiene que ser, sí o sí, una tabla en la base de datos. Esa traducción uno a uno es peligrosísima. ¿Por qué? Porque casi siempre termina en bases de datos infladas, súper ineficientes y, lo peor, mezclando peras con manzanas, o sea, la lógica del negocio con la forma en que guardamos los datos. Bueno, entonces, ya entendimos el negocio y tenemos claro qué información sí o sí necesitamos guardar. Perfecto. Ahora toca llevar todo ese conocimiento a una estructura de base de datos de verdad, algo concreto. El proceso es bastante metódico, no hay que inventar la rueda. Son como tres grandes pasos. Primero, identificar las entidades clave. Si pensamos en nuestro caso de estudio, momentos mágicos, ¿cuáles serían los conceptos centrales? Pues eventos y clientes saltan a la vista, ¿no? Segundo paso, definir los atributos esenciales. Ok, ¿qué información mínima necesitamos para definir a un cliente o a un evento? Y ya con eso, el tercer paso es traducir todo a una estructura de tablas. Y en este punto, mucho cuidado con dos trampas clásicas. La primera es la redundancia de datos. Eso es una pesadilla para mantener la consistencia. Y la segunda, que se ve muchísimo, es diseñar las tablas pensando en cómo se va a ver la pantalla. Error gravísimo. Las interfaces de usuario cambian todo el tiempo. Si atamos la base de datos a una pantalla, la estamos convirtiendo en algo súper frágil que se va a romper con el primer rediseño. Listo, ya tenemos el esqueleto, la estructura. La pregunta ahora es: ¿cómo nos aseguramos de que la información que entre ahí sea correcta, sea consistente? Bueno, es hora de hablar de cómo proteger nuestra fuente de la verdad. Aquí la idea es fundamental. No podemos dejarle toda la responsabilidad de validar los datos a la aplicación. No, la base de datos misma tiene que ser su propia línea de defensa. De hecho, tiene que ser la primera y la más robusta barrera para que no entre basura. Y para defenderse, la base de datos tiene un arsenal de herramientas súper potentes. A ver, las llaves primarias, para que cada registro sea único e irrepetible. Las llaves foráneas, que son como los guardianes de las relaciones entre tablas. Las restricciones not null, que básicamente dicen: oye, este dato es obligatorio. Y las unique, para evitar duplicados. Cada una de estas es como una regla de calidad que queda grabada a fuego en el diseño. Claro, aquí también entra el famoso tema de la normalización. Es una técnica genial para reducir redundancia y mejorar la integridad, de eso no hay duda. Pero ojo, es un acto de equilibrio. Si nos pasamos de la raya y sobrenormalizamos, las consultas se pueden volver un laberinto, súper lentas. Así que hay que encontrar ese punto medio, ese balance perfecto entre la teoría y lo que funciona en la vida real. Y seamos claros, ignorar estas herramientas de protección es básicamente una falta de profesionalismo. Dejar que un campo crítico acepte nulos o no molestarse en definir una restricción de unicidad es como dejar la puerta abierta a la inconsistencia y a un montón de errores silenciosos que van a explotar
en el peor momento. Ok, ahora cambiemos un poco el chip y pensemos a largo plazo. Porque un buen diseño no es el que funciona bien hoy, es el que sigue funcionando bien mañana, el que se puede gestionar, auditar y sobre todo, el que está listo para crecer. Y hablando de pensar a futuro, hay una práctica que es oro puro, el borrado lógico o soft delete. La idea es súper simple. En lugar de borrar un registro para siempre con un delete físico, simplemente le ponemos una marquita que dice inactivo. ¿Por qué es tan bueno esto? Porque nos permite auditar, rastrear qué pasó y, lo más importante, recuperar información histórica que puede ser valiosísima. El error común es darle al delete sin pensarlo dos veces, y es que cada vez que se borra un dato físicamente, se está perdiendo un pedazo de la historia del sistema. Para siempre. El borrado lógico, en cambio, es una decisión de diseño inteligente que protege ese historial. Todo esto nos obliga a ver la base de datos con otros ojos. No es solo un cajón donde guardamos cosas, para nada. Es un componente activo y central del sistema. Y como tal, necesita ser probado y validado. Sí, el equipo de QA también tiene que meterse con la base de datos. Y con esto, llegamos a la recta final, el último paso, el que toma un buen diseño y lo convierte en algo realmente profesional y validado. El sello de calidad. Porque un gran diseño no está terminado hasta que pasa por una inspección a fondo. Una revisión, idealmente hecha con ojos de QA, que busque esos pequeños riesgos o posibles fallos antes de que sea demasiado tarde. Una forma súper práctica de hacer esto es con un checklist. Hacernos preguntas directas. A ver, ¿el esquema de verdad garantiza la integridad de las relaciones? En nuestro caso de momentos mágicos, ¿las reglas del negocio están bien reflejadas en las restricciones? Y una muy importante, ¿tenemos un plan para cuando el esquema necesite cambiar en el futuro? Estas preguntas no son para molestar, son las que de verdad aseguran un diseño a prueba de balas. Y al final, ¿cuál es el resultado de seguir todo este proceso? Pues una base de datos sólida, confiable, como la que necesita momentos mágicos. Es una base que se convierte en el cimiento perfecto para construir todo lo demás encima. Los repositorios de datos, los servicios, las APIs, todo. Así que, para que quede claro, un buen diseño de datos no es un detalle técnico más en la lista, no. Es uno de los pilares, uno de los fundamentos que sostienen la calidad, la facilidad de mantenimiento y, sobre todo, el futuro de todo un sistema. Y para cerrar, queda una pregunta flotando en el aire para que la pensemos. En los proyectos en los que estamos trabajando, ¿ese diseño de datos que tenemos es un activo que nos ayuda a avanzar o es un pasivo, un lastre que nos frena?